Fue Juan Carlos Ryle que en cierta ocasión, escribiendo a los jóvenes, dijo: dos de las cosas más raras de ver son un joven humilde y un anciano contento. Esas son de las dos cosas más raras de ver. Y yo corroboro lo que afirmó Ryle, pero hago una aclaración sumamente necesaria: que la falta de humildad no es un problema únicamente de la juventud, es un problema de la humanidad. Escuchen lo que el apóstol Pedro en su primera epístola dijo primero a los jóvenes y luego a todos. En el capítulo 5, versículo 5 dice asimismo: vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, ciertamente hay cosas que nosotros podemos decir a los jóvenes, pero hay cosas que son pertinentes para todos. El tema de la humildad, el tema de cómo debemos nosotros tener nuestro carácter ante Dios y los hombres, es algo a lo que Dios dirige la palabra a todos. Nadie queda excluido de las cosas que vamos a estar hablando en esta mañana. Y cuando estudiamos las Escrituras, se hace evidente que si hay algunos rasgos que Dios quiere que su pueblo exhiba para gloria de su nombre, el amor está en el tope de la lista. Unas referencias, hay unas 50 referencias, ya sea por ejemplo o por precepto, a cómo debemos amar o amarnos unos a otros. Y el siguiente es la humildad. Hay unas 40 referencias aproximadamente por ejemplo o por precepto, a que nosotros debemos ser humildes. Y por eso he titulado este mensaje: Bienaventurados los humildes, porque yo creo que hablar de los pobres en espíritu, de los que lloran y de los mansos, es hablar de los humildes, según la Biblia describe esa cualidad. El pueblo de Dios necesita exponerse con frecuencia al mensaje del Sermón del Monte y a la descripción de los que son verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, que hacen o nos brindan las bienaventuranzas de manera particular. Si recuerdan, en nuestro sermón introductorio a las bienaventuranzas estuvimos diciendo que allí nuestro Señor nos describe cuáles son las características de los ciudadanos del reino de los cielos, y que lo hace para que nosotros, viendo a Cristo, imitamos a Cristo, y que nosotros podamos glorificarle pues al llevar estas marcas que tienen sus ciudadanos. Nosotros no hacemos estas cosas porque naturalmente estén con nosotros o que por temperamento seamos así, sino que es una marca de la obra del Espíritu de Dios que obra en aquellos que son hijos de Dios. O sea, que no es un patrón en el mundo o que tiene la gente en general, es un patrón que nos ha dejado Dios en su palabra. Es según Él lo describe, no según los hombres describen estas virtudes o cualidades. De manera que, ¿cuáles son las cosas que más queremos ver desarrollarse en nuestras vidas cristianas? ¿Coinciden realmente con las expuestas por Jesús en las bienaventuranzas? O sea, hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas a las que nos dedicamos más que a otras. Aquellas de las que tú más estás consciente, que tú deseas desarrollar en tu vida, ¿coinciden con las de Jesús? Porque pueden ser muy buenas, pero a lo mejor no coinciden. Y mi llamado es que tratemos de hacer coincidir la lista de Cristo con nuestra lista personal. Él nos dice lo que Él quiere ver en su pueblo. En ocasiones nos escudamos, nos defendemos tras nuestras personalidades, tras nuestros temperamentos. Es que yo soy así. Eso es de familia. Eso corre en la familia. Pero la realidad en Cristo es otra. Hay otro carácter que cultivar. Hay otros rasgos familiares, los de la familia de Cristo, que tenemos nosotros que exhibir, porque ahora somos miembros de la familia de Dios. En Colosenses 3, Pablo habla a aquellos que son escogidos de Dios y le dicen: pues vístanse como escogidos de Dios, y da una serie de virtudes y dice: santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea, hay un carácter que corresponde con aquellos que son miembros del reino de los cielos, escogidos por Dios.
Veamos entonces en primer lugar, bienaventurados los pobres. ¿Qué quiere decir Cristo con esta expresión? Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. E inmediatamente tenemos que hacer la aclaración, por necesidad, de que Jesús no está hablando de pobreza material. Es posible ser pobres materialmente hablando y no ser pobres en espíritu. O sea, Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando tampoco de personas que son temperamentalmente tímidas. Esa persona es muy apocada. No, Jesús tampoco se está refiriendo a eso. La frase implica una absoluta carencia de recursos y una completa dependencia de Dios. O sea, es una pobreza espiritual. Por eso dice pobres en espíritu. Y ciertamente hay diversos tipos de pobres. Hay pobres que tienen más o menos algo. O sea, cuando se clasifica la pobreza en nuestro país, nosotros metemos allí a muchos a quienes no les falta la comida o el ñao ñao, como nosotros decimos, en el día. Y comen, quizás no comen como quieren, pero comen. Pero del tipo de pobreza que Jesús está hablando aquí, es de alguien que para sobrevivir necesita que le den. Es alguien que está en una condición extrema. Y el tipo de pobreza se refiere más a lo que vemos en Lucas 16, cuando Jesús da la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan esa parábola? Describe que había alguien en la casa del rico. Dice, un hombre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. La descripción que se da es de una persona inválida. No se podía valer por sí mismo. Donde lo colocaban, allí se quedaba. Y ni siquiera dice que él comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que él ansiaba comer de las migajas que caían. O sea que Cristo está describiendo a un hombre en una situación extrema de pobreza, en una calamidad. Él dependía de otros. Es lo que nosotros llamamos un pordiosero, porque él ruega por Dios que le den algo. Por Diosero. Por Diosero. Por Dios, deme algo, una limosna. Depende de que tengan compasión de él. La diferencia con el tipo de pobreza del que habla Jesús en las bienaventuranzas es que es una pobreza espiritual. No es una pobreza de que necesitaba que le dieran de comer físicamente hablando. Pero la equivalencia está allí. Es alguien que no tiene lo que necesita y él espera que otro tiene que dárselo porque para él es imposible. Él no puede ni movilizarse, él no puede depender de sí mismo. Y eso tiene implicación. Tiene una implicación con respecto a cómo somos salvos. ¿Cómo somos salvos del pecado? ¿Cómo vamos al cielo? Tiene esa implicación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El hombre es incapaz, es inválido para salvarse a sí mismo. Necesita, por Dios, que lo salven, que alguien tenga misericordia de él. No tenemos garantía en nosotros mismos, nada que nos conceda ganarnos el favor de Dios. No podemos entrar a través de la puerta de la salvación henchidos en nosotros mismos, inflados con nuestro orgullo. No cabemos. La puerta es muy estrecha, como describe Jesús. Y por eso hay que despojarse de todas las cosas. Me acuerdo aquella imagen de una de las películas de Indiana Jones. Ya eso es casi historia patria para muchos de los jóvenes que están aquí. Pero en esa película había un momento dado que para poder acercarse a uno de los lugares, el personaje tenía que inclinarse, porque si no se inclinaba no podía llegar al lugar de lo que quería alcanzar. Bueno, para poder entrar al reino de los cielos hay que inclinarse. No podemos entrar con nuestro orgullo inflado, todos erguidos, soberbios. Y en ese sentido Cristo da esa parábola conocida, ¿no? de aquel fariseo y de aquel publicano que fueron al templo. Está en Lucas capítulo 18. Dice que Jesús dio esa parábola por causa de algunos que confiaban en sí mismos como justos. La idea es, se creían justos y despreciaban a los demás. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, un religioso, de los más celosos, externamente hablando, hacía todo lo que se supone que había que hacer. Puesto en pie, él oraba para sí de esta manera. Ni siquiera dice que oraba para Dios, pero dice que oraba para sí. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y nosotros podemos sentirnos un poco así. Imagínense, uno está diciendo, bueno, qué bárbaros son estos políticos. Si yo tuviera la oportunidad, yo no haría eso de Odebrecht y esas cosas, yo no caería en nada de eso. Y podemos sentirnos como cierto grado de justicia. Yo no soy así. Pero él se sentía así. Y dice, yo ayuno 2 veces por semana. No una, 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, aquel que era despreciado por los judíos porque le quitaba el dinero a ellos para dárselo a los romanos, dice que él, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y ahora Cristo explica, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Ten piedad de mí, el pecador, literalmente dice el pasaje. El publicano no se veía como un pecador entre muchos. Era como si en ese momento él solo se veía a sí mismo como el pecador, como el único pecador. Porque cuando nosotros nos vemos bien, fácilmente tendemos a ver los males de los demás. Ojos clínicos para ver los pecados de los otros. Mientras más conscientes estemos de nuestra propia pobreza espiritual, tendremos menos ojos para ver los pecados de los demás. Los veremos insignificantes comparados con los nuestros. Porque Dios nos ha mostrado qué hay dentro del corazón. Por eso el apóstol Pablo puede escribir en 1 Timoteo 1:15, decir, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Está diciendo, yo soy el más grande, yo soy el más pecador, el que más ha actuado en rebeldía contra Dios, el que más ha desobedecido a Dios, el que más ha dejado de hacer lo que hay que hacer. Culpable soy yo. Pero Cristo vino a salvar pecadores. O sea, tiene implicación el reconocer esta pobreza espiritual en términos de la salvación. Pero ¿qué ocurre cuando una vez ya estamos en Cristo? ¿Ok? La Biblia dice que ahora hemos sido enriquecidos en Cristo. Ahora nosotros somos coherederos con Jesús, dice la Biblia. ¡Wow! No salimos en la revista Forbes porque la revista Forbes no es cristiana. Pero si no, ahí estaríamos nosotros. ¿Qué ocurre cuando venimos a Cristo? ¿Dejamos de ser pobres espirituales? No, de ninguna manera. Lo que Cristo precisamente está diciendo es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los que pertenecen, no los que en un momento dado fueron pobres espirituales, los que son pobres en espíritu. Es algo que debe permanecer en nosotros. No vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y esta es la parte que nos es más difícil a nosotros comprender. Porque para nosotros es fácil decir, sí, el pecador no tiene nada que traer a Cristo para salvación. Es un pobre miserable, es un mendigo. Ven con tus manos vacías y Cristo te salvará. Pero lo que Cristo está diciendo es que aún después de venir a Cristo seguimos siendo mendigos espirituales, indigentes espirituales. Si Él no nos da, no tendremos. Por Dios, dame algo. Esa actitud debe permanecer con nosotros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Alguien ha ilustrado lo que nos pasa con el tiempo después que venimos a la fe. Y es que adquirimos cierta experiencia como cristianos, como nosotros aprendemos a montar bicicleta. ¿Cómo fue que aprendimos a montar bicicleta? Bueno, alguien primero nos agarraba la bicicleta.
Y uno iba ahí. Hasta que después, en cierto momento, nos soltaban la mano. Y ahí iba uno más que bien. Y aprendía y se iba solo. Y ya después, si alguien le agarraba, ¡hey, suelta la bicicleta! Pues ya yo sé. Y así hacemos nosotros. El Señor nos agarra la bicicleta y nos lleva. Y después nos suelta y después no quiero que nos agarren. No, solo, solito, como los niños cuando aprenden a comer. No, yo solo. Y todo el reguero. Así somos nosotros con el Señor. Adquirimos experiencia, somos experimentados ya. Ya yo sé. Ya yo puedo defendérmela, Señor. Pero ¿qué va? ¿Qué dice la Escritura? Cuando va a hablar de la tentación, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas. Efesios 6:10. No se supone que vivamos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No somos pobres en espíritu únicamente al venir a Cristo por la fe, sino también al continuar en Cristo por la fe. Nuestro estado de necesidad continúa. Y si existe un área que revela nuestra actitud en esto, más que ninguna otra, es concerniente a nuestra vida de comunión con Dios y nuestra vida de oración en particular. El pobre en espíritu no solo está grandemente necesitado del Señor, sino que también lo reconoce. Sabe que está necesitado. Dice el Salmo 34:6: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Este pobre clamó y el Señor respondió. El Salmo 10 en el versículo 17: oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón. Tú has oído el deseo del humilde. Ese humilde tiene un deseo. Y Dios lo escucha. Y Dios responde. El Salmo 40 en el versículo 17: por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. ¿Ven ustedes? Estamos conscientes de esa necesidad. ¿Y qué hacemos? Pedimos: por Dios, ten misericordia de mí, Señor. Esa conciencia nos lleva a orar. Porque no tenemos, porque somos necesitados, pedimos a la fuente verdadera, que es nuestro Dios. Salmo 69:32: esto han visto los humildes y se alegran. Vivan vuestro corazón los que buscáis a Dios, porque el Señor oye a los necesitados. Pero dice: los que buscáis a Dios. Porque no tenemos, porque somos indigentes, estamos así como estaba Lázaro a la puerta del rico, nosotros nos ponemos a la puerta del Señor. Porque Él es que puede brindarnos lo que necesitamos. Oramos menos, leemos menos la Escritura. Si la leemos es para sentirnos bien y acallar la conciencia. Porque no necesariamente vamos a buscar el alimento que necesitamos. No vamos a la Escritura para encontrar respuestas, para comprender la voluntad de Dios, para vivir para su gloria. Y nos encontramos haciendo un ejercicio espiritual mecánico. Pero ¿para qué oramos? ¿Para qué vamos a las Escrituras? No es para buscar el alimento, no es para encontrar respuestas, no es para saber cómo agradar a Dios. De manera que empezamos a creer que ya sabemos. Empezamos a confiar en nosotros mismos por los años que tenemos en el Evangelio. No son en vano estos 15, 20, 30 años que tenemos en la fe. No, hermanos, ni al principio, ni en el medio, ni al final de nuestras vidas cristianas podemos dejar de descansar en Dios. Nadie mostró mejor esto, hermanos, de la pobreza de espíritu que nuestro mismo Señor Jesucristo. Nadie en toda la historia de la humanidad ha tenido todos los recursos necesarios para hacer todas las cosas por sí mismo, y sin embargo no vemos a nadie mostrar un ejemplo tan poderoso de pobreza de espíritu que nuestro Señor. Impresionante. Nunca ha habido un hombre más sabio que Él en toda la tierra. Y sin embargo, cuando Él fue tentado por Satanás, Él no respondió con sus propias palabras. Déjame ver, ¿qué yo le digo a Él? Y hubiera podido hacerlo, sino que se defendió citando las Escrituras del libro de Deuteronomio. El que lo sabe todo.
Pero nosotros nos lanzamos y enfrentamos la tentación por nuestra propia fuerza. Me vino a la mente otra vez, ahora mismo me vino a la mente la imagen de esa película de Indiana Jones. Se aparece este espadachín con todos los cuchillos. Indiana Jones amarillo, ¡pam! Listo, se acabó. Pues nosotros nos sentimos así. Y Satanás viene porque peleamos en nuestras propias fuerzas. Jesucristo se amparó en la palabra de Dios. ¿Y nosotros? Pero el Señor no citó un versículo bíblico porque el versículo tiene poder, aunque no tenga nada que ver con lo que está pasando. No, Él citó exactamente lo que se necesitaba en ese momento. O sea que hay que saber interpretar la Escritura, acudir al versículo correcto para nosotros colocar esa verdad en el corazón y confrontar las tentaciones. Hay que estudiar la Biblia, hay que conocer la Biblia, hay que tratar de ser diestros con la espada del Espíritu. Solo así podremos defendernos. Dependía de Dios Padre y de Dios el Espíritu Santo en todo momento. Tenía todo el poder en todo momento y sin embargo vemos a Jesús completamente comprometido con una vida de oración. Y por eso lo vemos toda la noche orando cuando al día siguiente iba a tomar decisiones importantes acerca de su ministerio. Si eso era Jesús. Si eso era Jesús. El pobre en espíritu también es identificado como aquel de espíritu contrito y quebrantado. Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Un corazón roto. Isaías 57, así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo. Un Dios trascendente, lejos, tan grande, tan grande. ¿Quién puede acercarse? El contrito. Ese Dios es inmanente. Cuando hay esa humildad, dice, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Él se goza en ver un corazón contrito y humilde, quebrantado. Isaías 62, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Qué poderoso. El que hace todo eso, dice, no se junta con cualquiera. Pero dice allí mismo, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si el Señor dice, a este miraré, lo que sea que viene después, presta la atención. Porque queremos que Él nos mire, que tenga compasión de nosotros. Y dice, yo voy a mirar a ese, al que es así. Eso debemos movernos, hermanos, a procurar cultivar ese carácter. Y hermanos, ser pobres en espíritu es posible. Ser pobres en espíritu es posible. Se puede. Cristo nos está diciendo algo que no se puede lograr. No vamos a hacerlo perfectos, pero es algo que se puede llevar a cabo aquí en esta tierra. Podemos tener las marcas de los que pertenecen al reino de los cielos. Mientras más comprendamos la grandeza de Dios, más creceremos en pobreza de espíritu. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Job era un hombre justo, íntegro. Dios mismo lo dice. Pero después él comprendió más y más y más a Dios. Tanto que él entonces entendió que él debía arrepentirse en silicio y ceniza. Dijo, no, pero yo estoy lleno de pecados. Y era verdad. No era una contradicción, era justo. Pero no era perfecto, en el sentido de no haber cometido nunca ningún pecado. Y nunca debió cuestionar a Dios, ni los caminos de Dios. Ahora me gusta, para cerrar este punto de esta bienaventuranza, me gusta algo que dice Sinclair Ferguson. Dice, todo el que es cristiano tiene este espíritu. Es el espíritu del hijo pródigo. Él dejó a su padre lleno de orgullo, seguro en sí mismo por la parte de la herencia que llevó. Pero cuando quedó en la bancarrota, volvió en sí. En humildad de espíritu, vacío de todo su orgullo, regresó a casa de su padre, con las manos vacías, ya no lleno de sí mismo, sino anticipando únicamente lo que su padre quisiera darle. Esa debe ser nuestra actitud, no cuando vinimos a Cristo, siempre, siempre.
Oh Señor, ten misericordia. Y luego da esa bendita declaración, pues de ellos es el reino de los cielos. De ellos. El texto pudo haber dicho de otra forma. De los pobres en espíritu, no dice simplemente de los pobres en espíritu pertenecen al reino, o están en el reino, o buscan el reino. No, de ellos es el reino. Wow. Tú tienes el reino, es tuyo. De ellos es el reino. Dios no nos hace realmente como el hijo pródigo pidió: hazme como uno de tus jornaleros. Somos miembros de la familia de Dios y coherederos con Cristo. Eso no tiene precio ni comparación. Pero Cristo continúa y en la siguiente bienaventuranza dice, en el versículo 4: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hay una tristeza espiritual que Jesús está recomendando aquí. No está hablando de la tristeza causada por la pérdida de familiares y amigos. Este es un versículo que se cita mucho en funerales, pero no es de eso que está hablando el versículo. Tampoco está hablando de personas con un temperamento triste y pesimista por naturaleza. Eso, los que lloran, los que se mantienen con una tristeza continua. No es de eso que está hablando Jesús. Jesús está hablando de profunda tristeza espiritual a causa de nuestros propios pecados. Profunda tristeza espiritual a causa de nuestros propios pecados. Consciente precisamente de su pobreza espiritual, el creyente aprende a llorar y a lamentar su condición. Los puritanos lo llamaban la gran pecaminosidad del pecado. Oye, qué pecaminoso es el pecado. Eso, qué azul es el azul. Es como algo así. Y lo que hace que el pecado sea tan pecaminoso es que es un pecado contra Dios, contra ti. He pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Es la conciencia de ofender a Dios. Y es interesante que el mismo escritor bíblico que nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, es el mismo que también nos exhorta a acercarnos a Dios y nos habla de la actitud con que debemos acercarnos. Dice en Santiago 4:9: afligíos, lamentad y llorad, que vuestras risas se tornen llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hay una tristeza, hay una aflicción que es correspondiente a ese espíritu pobre con el que nosotros nos encontramos ante Dios. Y al convertirnos pasamos de excusarnos a nosotros mismos a estar alarmados con la maldad de nuestros corazones. Dejamos de minimizar nuestros pecados. No podemos sencillamente ignorarlos. Y por eso venimos en arrepentimiento a Dios. Un arrepentimiento que continúa con nosotros para siempre. El arrepentimiento no es algo que se hace una vez y punto y se acabó. El lamentar y llorar nuestros pecados debería ser una constante en nuestras vidas. Es uno de los indicativos de que estamos creciendo espiritualmente, madurando en el Señor. Somos más pecadores de lo que podemos imaginarnos. Es esa conciencia. Estamos más apercibidos de qué causó el pecado a nuestro Salvador. Él murió por eso. Y si no lloramos nuestros pecados, hay algún defecto en la manera en cómo hemos comprendido la obra de la cruz. Fueron nuestros pecados que llevaron a que Dios el Padre abandonara a Dios el Hijo en la cruz. ¿Tú lloras tus pecados? ¿Lloras pecados específicos que tú cometes? ¿Lloras no únicamente por las consecuencias que acarrean tus pecados, sino por los pecados mismos? ¿Qué tanto forma esto parte de tu vida de oración? La confesión de pecados. ¿No debe eso formar parte importante de tu vida? Pero Jesús también está hablando de profunda tristeza espiritual a causa de los pecados del pueblo de Dios. También cuando vemos los pecados del pueblo de Dios. Por eso Esdras en el capítulo 9, versículo 6 dice: Dios mío, estoy avergonzado. ¿Acaso hizo algo él? No, era el pueblo que había pecado. Estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Este hombre era sensible a los pecados que había en el pueblo y él se avergonzaba por eso.
Cuando uno lee el libro de Ezequiel en el capítulo 9, un libro de muchas imágenes, tiene la imagen de cómo la gloria de Dios se fue apartando del pueblo de Israel, ¿no? Y en medio de esa explicación, en el capítulo 9 de Ezequiel, dice en el versículo 4, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ezequiel, ponle una marca a esos hombres. Ponle una marca a los que gimen y se lamentan por las abominaciones del pueblo. Pero a los otros dijo, yo lo oí, aclara él: pasad por la ciudad en medio de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a todos, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Los que lloran y lamentan el pecado de los demás. Wow. El punto no es tanto si hay cosas de nuestra iglesia en particular o del estado de las iglesias de Cristo en general que nos molestan, que nos disgustan y que quisiéramos cambiar. Es fácil criticar esas cosas y hablar de esas cosas. Jesús está hablando de una tristeza interna profunda debido al dolor que causan al corazón del Señor esas cosas. ¿Son esas las cosas, mi amado hermano, que te ponen de rodillas a rogar por tu iglesia? Jeremías 9:1: ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Identificado con la situación del pueblo. Jeremías 13:17: pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. El pecado del orgullo lo ponía a llorar en secreto. Dice: mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Los líderes deben aprender a llorar por los pecados del pueblo. Joel 2:17: entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Y qué acerca de los pecados del mundo? ¿Y qué acerca de los pecados alrededor? El Salmo 119:136: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Oye, qué barbaridad. Poniendo una escena gay en una película de Disney. Yo he sentido eso, ¿y tú? Pero yo he llorado por eso. Yo lloro eso. Yo lloro la condición en que se encuentra la moral de nuestro país. Lloro yo cuando yo veo las cosas desfachatez, la desfachatez con que se vive, las cosas que se toleran, la forma como nos pisoteamos, nos mordemos los unos a los otros. ¿Lloro yo eso? ¿O simplemente hay queja en el corazón? ¡Qué bárbaros! Pero tú y yo tenemos la verdad y tenemos al Espíritu de Dios, y ellos no van a rogar por ellos mismos. Nosotros estamos llamados a rogar por ellos y a llorar en la presencia de Dios por eso. Conocemos muy poco del Espíritu del Señor en ese sentido. Cuando uno lee Marcos 3:5, yo creo que nos llama más la atención el enojo de Jesús que su tristeza. Y si mirando a los fariseos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sana. Y ciertamente estaba enojado, pero también dice que estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Sentimos nosotros tristeza, esa tristeza, cuando contemplamos esa dureza a nuestro alrededor, esa indiferencia. O somos como Cristo en Lucas 19, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Él lloró viendo la ciudad. Hemos llorado viendo nuestra ciudad, hemos llorado viendo cómo está la situación.
Jesús lloró hasta por aquellos que eran sus enemigos, algunos de los cuales él iba a salvar. Como bien dice Thomas Manton, primero derramó sus lágrimas y luego derramó su sangre. Los ojos se humedecieron más porque los de ellos estaban secos. O Pablo en Filipenses 3:18, muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice Pablo, yo lo digo llorando, lo que estoy escribiendo es llorando que lo escribo. Podemos quejarnos y desear que todo el peso de la ley caiga sobre los criminales. Podemos desentendernos y vivir como si nada estuviera pasando. O podemos llorar en la presencia de Dios por esos pecados. Y es cierto que los pecados de la sociedad hacen del mundo un lugar más difícil para vivir. Pero no es de esa queja o protesta contra los pecados de los demás de lo que Jesús está hablando en las bienaventuranzas. No habla de una reacción porque esos pecados afectan mis intereses personales. Él está haciendo referencia a una reacción del corazón por lo triste que es la condición humana aparte del evangelio de la gracia de Dios. Lloramos las desgracias que provocan y las vidas que destruyen, pero lloramos más aún por lo que impactan en el reino de Dios y aún el corazón de Dios mismo. Hay una rebelión contra el cielo que los hombres manifiestan en sus pecados y anhelamos corazones transformados que glorifiquen a Dios. Y esto debe llevarnos a orar. ¿Estás tú llorando en la presencia de Dios por los pecados que afectan a tus amigos y familiares? ¿Cuándo fue la última vez que intercediste por la salvación de perdidos a tu alrededor con lágrimas en los ojos? Y obviamente eso debe llevarnos a hablar del evangelio a otros. O que nadie vaya al infierno sin que hayamos orado por ellos y sin que le hayamos advertido. Los que lloran según esta bienaventuranza saben orar por otros ante Cristo y saben rogar a otros en nombre de Cristo. Y para ellos hay una palabra de consolación. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ellos serán consolados. Dios tratará esto. Dios te consuela aún en medio de tus pecados aquí ahora. Cuando tú lloras y lamentas tus pecados, Dios te consuela. Dios te recuerda que Él se hizo cargo de todos tus pecados. Y eso es consolador. Y eso es consolador. Pero también te recuerda que ese no es el final de la historia. Y que habrá un día cuando ya no tendremos pecado. Porque nosotros aquí primero estábamos entregados al pecado y no podíamos evitar pecar. Ahora estamos en Cristo y es diferente. No somos lo que antes éramos. Es como en esos negocios que ponen, tenemos nueva administración. Jesús es la nueva administración. Pero después estaremos en la gloria, sin pecado. Y eso es consolador, hermanos. También es consolador con respecto a los pecados de la iglesia. Porque Cristo promete que la iglesia será presentada sin mancha ni arruga ni cosa semejante. No hay cirujano plástico que se le ponga al lado al Señor con la cirugía que le va a hacer a la iglesia. Y cuando uno ve cómo es la iglesia, uno dice, hay que hacerle cirugía. Dios lo va a hacer. En tercer lugar, y mi última bienaventuranza del día de hoy, bienaventurados los humildes, versículo 5. O bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Las versiones Reina Valera del 60 y la Biblia textual traducen mansos por humildes. Y el lugar de esta bienaventuranza es lógico. El ser pobres en espíritu y el llorar nuestro pecado debe tener un impacto en el alma que nos lleva a tener actitudes hacia Dios y hacia los hombres que sean correspondientes con esa percepción. Ser mansos o humildes no es ser débiles, como vamos a ver. Lo que más importa a los mansos no es defender o reclamar sus derechos. El manso aprende a dejar su causa en las manos de Dios. Él se preocupa por su reputación, pero en aquello que tiene que ver con la gloria de Dios, sobre todo. No la busca para defenderse a sí mismo. Dice el autor Ian Duguid, la mayoría de nosotros, si somos honestos, tendría que admitir que somos exactamente lo opuesto de la mansedumbre.
Somos rápidos en defender nuestros derechos y reputación y procuramos que todos piensen bien de nosotros. Al mismo tiempo, somos lentos, muy lentos en exponernos a nosotros mismos por causa de otros o por causa de la reputación de Dios. Preferiríamos escuchar que el nombre de Dios sea tomado en vano antes que el nuestro. Wow. Dice, si somos honestos, veríamos eso. Moisés fue un hombre manso, dice la Escritura. En Números 12, él es descrito de esa forma. Dice el versículo 3 de Números 12, Moisés era un hombre muy humilde, o es llamado el más manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿era Moisés un hombre débil de carácter? No, todo el que lee la historia de Moisés según las Escrituras no ve a un hombre débil. No ve a un hombre sin convicciones. Moisés tenía muchas convicciones. Vivió como vivió por sus convicciones. Pero era un hombre que aprendió en la escuela del Señor a esperar en Dios. Aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios. El Moisés que nosotros encontramos a los 40 años no es el Moisés que encontramos a los 80. Dios hizo una obra en Moisés. Para ser humildes no hay que ceder a las convicciones, a los antojos de los demás. Hay que tomar las cosas a la manera de Dios. No ofendernos personalmente. El hombre manso y humilde está dispuesto a servir a los demás y a vivir como tiene que vivir por amor a otros, aunque él mismo sea afectado. Dice Hebreos 11, hablando de Moisés, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Óyeme, cualquiera no deja eso. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Miren cómo obró esa humildad en Moisés. El hombre manso humilde está dispuesto a buscar y escuchar consejo, como ocurrió con él en Éxodo capítulo 18, escuchando el consejo de su suegro Yetro. Él fue humilde en ese aspecto y buscó otros jueces que le ayudaran a lidiar con los asuntos del pueblo. Otro diría, yo puedo, o yo no quiero soltar ese poder, esa influencia. No, él se llevó de consejo. El hombre manso humilde se rehúsa a defenderse a sí mismo. Lo vemos en Números capítulo 12, que fue cuando él tiene aquella mujer cusita que él tomó y él es criticado por Aarón y María. Recibió un ataque muy personal y él no hizo nada. Él no empezó a buscar defenderse. Dios lo vindicó. Él esperó en Dios y eso no fue cobardía. No es casualidad que esta sea la tercera bienaventuranza. Es que Moisés había entendido que era un pobre. Dios lo tenía donde lo tenía. Él no se puso allá él mismo. Cuando él quiso ponerse él mismo, tuvo que salir huyendo. Ahora es interesante ver que normalmente Jesús no dice cómo él es, pero cuando tiene que ver con la humildad y la mansedumbre, él dice que él es así. Él se describe a sí mismo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Luego vemos a Pablo hablando de la mansedumbre y la benignidad de Cristo en 2 Corintios 10. Él es descrito por otro. Y luego vemos a Pedro decir que cuando le ultrajaban, él no respondía ultrajando. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué es lo que hacen los hombres poderosos cuando se encuentran con algún problema? Por poner un caso muy típico de nuestra nación, un Ahmed para a un familiar de un general, lo detiene. Es un familiar, sí, él es primo hermano del cuñado del amigo del general. Entonces llaman al general. Pero siempre es eso. Aquí está Cristo con todo el poder del universo. Y él lo amenazaban y él no respondía. ¿Cómo se llama eso? Qué dominio propio. Qué mansedumbre. Porque a usted no se le ha ocurrido, cuando usted ve esa película de héroes por ahí, de superhéroes, óyeme, si yo tuviera tan solo el poder de Superman, de con los ojos.
No es cortarle los ojos, es cortarle los ojos al otro. El Señor tenía ese poder. Si yo quisiera llamar a legiones de ángeles que me defendieran, y no lo hizo. ¿Y para qué Él actuó de esa manera? Para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Wow. Pero ¿saben qué? Por el hecho de Él vivir así, en nuestra cuenta se pone su justicia. Eso es parte del asunto. Es que Él vivió la vida perfecta para que nosotros ahora seamos vistos en Él. Esa es la justicia que ahora tenemos. Así es como nos ve nuestro Padre Celestial. Así como cuando el Padre decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Así mismo que no. Ay, pero ese es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Ese es mi hijo. Me impactó. Me impactó grandemente en la conferencia de Ligonier. En un mensaje que se estaba predicando acerca de la obra de Jesús precisamente. Y decía este pastor, dice que alguien le regaló un traje costosísimo. Y que no se lo quería a veces ni poner. Y la esposa le dijo, pero póntelo, déjame aunque sea ponerle la mano para ver cómo se siente esa tela. Dice, así mismo hace el Padre cuando nos ve a nosotros vestidos en la justicia de Jesús. Dice, a mí me parece conocido ese traje. Dice, acércate, ven, déjame sentir esa tela. Pero ese es el traje de mi hijo. Y nos abraza porque estamos en la justicia de Jesús. Wow. Él vivió esa vida perfecta y Él cumple perfectamente las bienaventuranzas para que eso sea puesto en nuestra cuenta. Porque nosotros no vamos a poder hacerlo de manera perfecta. Y ahora nosotros correspondemos a Él en gratitud. Y nosotros queremos vivir la vida que le es agradable a Él. Como dice el apóstol Pablo, procuramos serle agradables. Anhelamos eso, queremos eso. Y luego dice, bienaventurados los humildes, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Para colmo. Nos está poniendo a pensar en la eternidad. Y dice, miren lo que es la porción de aquellos que pertenecen a mi reino. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cómo aplicamos estas cosas a nuestros corazones? Bueno, yo he traído una que otra aplicación aquí y allá. Hermano, la filosofía del mundo quiere hacer creer al hombre que todo está bien, que puede estar completamente satisfecho consigo mismo y en la condición en que se encuentra, que no hay ningún problema. Pero la Biblia dice, sí hay problemas. Hay problemas, no estamos bien, estamos desamparados, necesitados, somos pordioseros. Pero hay buenas noticias. El Evangelio nos dice que hay buenas noticias. Como un buen médico, Jesús es correcto y preciso. Nos dice que no estamos bien, que no nos podemos salvar por nosotros mismos, pero hay una cura real y adecuada. Jesús es el Salvador perfecto. Amén. Y lo que tenemos es ir a Jesús y Él solucionará el problema. El problema del hombre es cuando no reconoce su situación, como aquella iglesia en Apocalipsis 3:16. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y entonces le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver el ciego que tú estás. Dice, yo simplemente puedo resolver todo tu problema. Ven a mí. Eso es lo que dice Cristo. Ven a mí. Si fuéramos pobres en espíritu también seríamos más hombres y mujeres de la Biblia. Busca a Dios en tu palabra, en su palabra. Lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia. Tú tienes que tomar una decisión. Busca el consejo en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso debe ser tu interés. Si fuéramos pobres en espíritu seríamos más hombres y mujeres de oración. Estaríamos más buscando el rostro de Dios. No tenemos naturalmente la habilidad y la gracia para obedecer la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos capacite. La oración es algo opcional, mis amados. ¿Qué tan pobre de espíritu tú eres? ¿Qué tan pobre de espíritu te reconoces?
Míralo en tu vida de oración. Todos nos hemos encontrado con personas que piden en las calles. ¿Y cómo nos molesta cuando descubrimos que hay personas que nos engañan? ¿Verdad que sí? O que tienen una actitud que no se corresponde con lo que hacen. Algunos hacen un buen papel, una limonita, y sabemos que ponen hasta la cara triste y todo lo demás. Pero cuando aparece alguien también que es soberbio y pide, dame 100 pesos ahí. ¿Qué provoca eso en nosotros? Bueno, nosotros decimos que nos sentimos bien, que no tenemos necesidad y estamos pecando. Pero cuando nosotros también le decimos a Dios, Señor, tú no me puedes tratar así. Yo todos estos años he estado sirviéndote. Me suena mucho como al hijo mayor de la parábola. ¿Cómo se sentirá Dios? Si a nosotros nos molesta lo que nos hacen los pordioseros, ¿cómo se sentirá Dios? Debemos llorar por el pecado y ser más sensibles al pecado. Personalmente yo creo que ese aspecto del llorar el pecado es una gran debilidad de la liturgia de la iglesia latinoamericana. Un área en la que podemos notarlo es en el de la alabanza. Nuestra himnología es muy limitada en cuanto a himnos que hablen de la confesión del pecado y de la expresión de este dolor. Y aun si los encontramos en nuestros himnarios, sencillamente no se cantan. No hay lugar en los servicios de adoración para el tipo de expresión del que habla nuestro Señor aquí en las bienaventuranzas. ¿Cómo podemos de apreciar el Evangelio si primero también nos reconocemos que hemos ofendido a un Dios tan santo? Y termino con una pregunta que hace Sinclair Ferguson, hablando de la mansedumbre. Probablemente no haya una cualidad más hermosa en un cristiano que la mansedumbre. Realza la masculinidad, adorna la feminidad, es una joya pulida por la gracia, pero es demasiado rara. ¿Será esto así porque pocos de nosotros conocen lo que es ser pobres en espíritu y llorar por causa de nuestros pecados?